días, mis hermanos. Es un gusto saludarles nuevamente por este medio. A todos mis amigos que me ven. Me da gusto compartir y es un placer para mí poder estudiar con ustedes o darles a conocer la palabra de nuestro Dios. La verdad que es un privilegio también el que Dios nos ha concedido comenzar esta semana. Hoy es el primer día de la semana, domingo, y lo mejor a como nosotros debemos de comenzar la semana es estando en comunión con Dios. Así que vamos a estudiar esta parte de la lección bien, pero antes vamos a inclinar el rostro y elevar una oración a nuestro Dios. Bendito Padre, gracias por esta linda semana que nos estás concediendo. Señor, te pido que bendigas a cada uno de mis amigos, de mis hermanos que están escuchando y viendo este video, Señor. Gracias por todo, guíanos en el estudio. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, la lección de esta semana se titula El gran conflicto, como ustedes lo pueden ver ahí en su pantalla. El gran conflicto y la iglesia primitiva. Así que vamos a comenzar la parte de hoy. La parte de hoy lleva por título El comienzo de un nuevo comienzo. Pero antes les quiero dar una breve reseña de lo que estudiaremos en esta semana. Durante el nacimiento de la iglesia cristiana se libraron diversas batallas. El gran conflicto, que es el que hemos estado estudiando durante este trimestre, como ya les he mencionado, desde principio de año, ha sido duro entre Cristo y Satanás. Pero como Satanás no pudo vencer a Cristo, entonces te trata de vencer a ti y a mí para que seamos sus súbditos. Así que los primeros cristianos también tuvieron que luchar, tuvieron que lidiar con los conflictos, como lo ven ahí en su pantalla, con conflictos personales y con oposición. Siempre el pueblo de Dios, desde el principio de la historia, ha tenido oposición. ¿Por qué? Porque el enemigo no quiere que el pueblo de Dios prospere, no quiere que el pueblo de Dios lleve frutos. Por lo tanto, siempre el pueblo de Dios ha mostrado oposición. Uno de los temas que vamos a estudiar en esta semana, el primero, por ejemplo, el que vamos a estudiar hoy, es sobre conceptos erróneos sobre el reino, que en nuestra lección lleva por título El comienzo de un nuevo comienzo. Desde la semana pasada nosotros estudiamos en parte sobre el modo de pensar de los discípulos, que ellos pensaban que el Mesías había venido para derrotar al imperio romano y que el Mesías le iba a dar la prosperidad que en otro tiempo el pueblo de Israel habían tenido. Pero bien, vemos que, como ya lo mencionamos también, ese no era el objetivo de Jesús. Y ahora, después de haber resucitado, Jesús pasó 40 días con los discípulos para reafirmar su resurrección y para ayudarlos a entender mejor el reino de Dios. Eso ustedes lo pueden leer detalladamente en Hechos 1:3 y Primera de Corintios 15:4-7. Sin embargo, justo antes de que Jesús ascendiera a los cielos, el tema que más ocupaba la mente de los discípulos precisamente era ese, y era un tema relacionado al aspecto terrenal y no al espiritual. En
en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 6 al 8, leemos: Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las ocasiones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que vemos lo que ocupaba la mente de los discípulos. En la mente de los discípulos no estaba el pensamiento de que ellos como pueblo escogido, como pueblo de Dios, iban a difundir el evangelio a todas las naciones, que en realidad ese era el objetivo, sino que ellos lo único que pensaban, lo único que tenían en sus mentes era sobre el aspecto terrenal, si Jesús iba a restaurar el reino de Israel en ese tiempo. Ellos estaban más preocupados por la fecha, más preocupado por el aspecto de ello de manera momentánea, que por la misión que Dios tenía para ellos y que también tiene para nosotros. Aún después de 3 años y medio de que Jesús estuvo con ellos, ellos no habían entendido cuál era su verdadera misión. Aún después de 3 años y medio, que podemos decir que era como un aspecto en los cuales ellos estaban en la universidad para aprender, porque estaban con el maestro de los maestros, ellos no aprendieron. Así que ellos tenían muchas ideas equivocadas. Por lo tanto, Jesús con seguridad se ha de haber sorprendido de la ignorancia de ellos. Es por eso que el tema de hoy, o lo que vamos a aprender hoy, o estamos ya aprendiendo, es sobre los conceptos erróneos sobre el reino que en ese tiempo tenían los discípulos. Pero bueno, también vamos a ver problemas que ellos tenían sobre la comunicación. Como vemos, hay problemas de oposición de los líderes, victoria en la oposición, derrota por la oposición, y también vamos a ver algo sobre los prejuicios nacionales. Así que va a estar muy interesante toda la lección, así que yo les pido que no nos perdamos ninguno de estos estudios. En los conceptos erróneos, el versículo, uno de los versos principales, o lo que nos hace ver, como menciona la lección, la ignorancia de los discípulos, fue la pregunta que le hicieron, como ya lo mencionamos. La pregunta fue: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Así que ellos querían una restauración política y no una restauración espiritual, que era precisamente lo que Jesús les ofrecía. Ellos, sus conceptos erróneos que tenían eran sobre la obra del Mesías. Ellos no habían entendido la dimensión verdadera del evangelio. Ellos no habían entendido, como ya también les mencioné, que el objetivo era esparcir el evangelio a todas las naciones, que ellos no se tenían que quedar con el conocimiento de la verdad o con el conocimiento de la religión verdadera, sino que ellos tenían que dar a conocer a otros
sobre el verdadero Dios y que todas las naciones alcanzaran la salvación. En lugar de Jesús de corregir sus errores, de decirle por ejemplo, pero mira qué ignorantes son, cómo me decepcionan, tengo 3 años y medio de estar con ustedes y ya morí por ustedes, resucité y he estado 40 días hablándoles sobre el reino y aún todavía no me pueden entender. Pero vemos que Jesús no les dijo eso, sino que Jesús les habló sobre la misión que a ellos les tocaba realizar. Es lo que les dijo en Hechos 1:8, me seréis testigos. Yo creo que cada uno de nosotros, ustedes que me están escuchando y yo también, es lo que debemos de ser. Debemos de ser testigos de Jesús en donde quiera que nos encontremos. Ellos pensaban que Jesús vendría como un rey conquistador, pero más allá de eso, ellos no esperaban que Jesús vendrá por segunda vez como un rey conquistador, pero no solamente para devolverle la gloria a un pedazo de tierra del Medio Oriente, sino que Él viene con algo mucho más grandioso, porque vendrá como un verdadero rey de toda la creación. Aunque el enemigo había sido derrotado y no estaba todavía acabado, y ellos necesitarían poder de lo alto para hacer lo que Jesús les había ordenado. Recordemos que ya lo podemos leer en San Mateo 28. Jesús ahí le dio la misión de ir a predicar el evangelio a todo el mundo, enseñándoles que guarden todas las cosas, dijo él, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Para realizar nosotros esa gran misión que el Señor nos ha mandado, necesitamos el poder de lo alto y necesitamos dejar de sacar de nuestra mente, pedirle a Dios que nos quite todos esos preconceptos, esos patrones mentales que tenemos de nuestra mente. Porque los discípulos solamente cuando ellos se unieron, cuando ellos estuvieron en oración, dice la Biblia en Hechos que ellos estuvieron 10 días en oración, cuando desecharon todo lo que les estorbaba de su vida de pecado. Entonces ellos fue cuando en realidad pudieron entender la importancia y de qué manera ellos tenían que realizar la misión que Dios les había encomendado. Antes de que ellos no estuvieran en una profunda comunión con Dios, tenían unos conceptos erróneos. Ellos no entendían cuál era su misión. Yo creo que probablemente a cualquiera de nosotros nos puede pasar también eso mismo. Estamos tan arraigados con nuestro modo de pensar que pensamos que así como estamos haciendo las cosas están bien. Mas sin embargo, tenemos que, como vimos en la lección anterior, debemos de pasar tiempo con Jesús para que se nos abra nuestra mente, para que se nos abra nuestro entendimiento y podamos ver más allá de nuestros conceptos. Así que vamos a leer también en Hechos capítulo 1 versículo 14 y dice: todos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Cuando los discípulos hicieron esto, que estuvieron unidos,
y perseveraban en oración y ruego, fue cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre ellos. Su mente cambió, los conceptos que tenían también fueron cambiados, y ellos fue que comenzaron la obra del Evangelio. Hicieron todo totalmente diferente. ¿Por qué? Porque su mente había sido cambiada. Recordemos que los discípulos primeros, y también eso lo estudiamos en la semana pasada, ellos se preocupaban y hasta se peleaban porque querían ellos alcanzar cada uno un puesto, el puesto más importante cuando Jesús ocupara el reino. Recordemos a los hijos de Zebedeo. Su madre se le acercó a Jesús y le dijo: Señor, te ruego que cuando estés en tu reino, a uno de mis hijos lo pongas a la derecha y al otro a la izquierda. Y Jesús le dijo que aunque iban a beber de la copa que él bebería, e iban a ser bautizados con el bautismo que él iba a ser bautizado, eso no le correspondía a él. Dijo que eso estaba preparado, pero que solamente lo sabía su padre. Y cuando los otros discípulos se dieron cuenta, ahí nosotros leemos en la Biblia que los discípulos se enojaron, los otros 10, con los 2 discípulos que eran hijos de Zebedeo, que así se los describe ahí la Biblia. Así que vemos, mi hermano, entonces la invitación de nuestro Dios en este día es que comencemos de nuevo, que pasemos tiempo con Dios, que individualmente nos consagremos a Él, que pasemos tiempo en el estudio de la palabra de nuestro Dios, y en forma colectiva podamos mantenernos en unidad. Cuando haya eso en nuestra vida, es cuando solamente vamos a ser receptores del Espíritu Santo y nuestra vida cambiará totalmente. Cosas que ahorita no podemos hacer, la vamos a poder realizar solamente por el poder del Espíritu Santo. El Señor quiere llenarnos con su Espíritu. El Espíritu Dios no lo da por medida. El Espíritu Santo Jesús lo da en su totalidad, pero nosotros somos los que racionamos la medida del Espíritu que Jesús quiere darte. Ojalá, mi hermano, mi amigo, cualquiera que me ve por este video, que ustedes y yo, todos podamos consagrar nuestras vidas a Dios para que podamos hacer maravillas en el nombre de Jesús. Que el Señor te bendiga, mi hermano, y el día de mañana vamos a estudiar otra parte de esta hermosa lección titulada El Pentecostés. Que el Señor te bendiga y vamos a tener una oración para terminar. Bendito Padre, gracias por este hermoso mensaje que tú nos has dado en esta hora. Sé con mis amigos, con mis hermanos, Señor, que me están viendo, y que juntos, Señor, podamos prepararnos para poder recibir ese poder de lo alto que tú quieres darnos. Gracias por todo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.